quiero invitar a mi hermano Armando Treyes, quien es de gran bendición para mi vida y para la iglesia, y seguramente trae una palabra de gran bendición. De un fuerte aplauso a nuestro Dios por la vida de nuestro hermano Armando, y toda la gloria sea nuestro Dios por cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Bueno, no veo la pantalla, pero parece que ya debe estar ahí desplegado. Hay un versículo. Buenos días, hermanos, me alegra mucho estar con ustedes. Dice la palabra de Dios: grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. De eso vamos a hablar esta mañana con la frase que el ángel dijo a Juan cuando vio la visión celestial: adora a Dios. Quisiera, si un hermano me ayuda a desplazar un poquito, unos 2 metros hacia este lado, esa pantalla, para que todo el mundo la vea con mayor comodidad. Voy a apoyarme en una serie de versículos que ustedes van a ir viendo allí. De tal manera que puedan seguir. Hasta ahí está bien. Gracias. Hermano, un poquito más para acá para que no. Ahí estamos bien. Ya, gracias. Está bien. Ahora, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? Normalmente esta palabra, que puede ser asociada con Dios o con lo que no es Dios, está vinculada con ciertas posturas corporales: arrodillarse, inclinarse, postrarse. Son verbos que hablan de posturas corporales. También hay otras acciones como ofrecer presentes de gran valor, alabar o expresar reconocimiento en público. Hay también asociado algunos elementos materiales como levantar altares, presentar ofrendas, y sobre todo hay la cuestión de actitud interna de la persona. Adorar significa expresar veneración, obediencia, sumisión, esperanza en o temor de. Lo que adoramos es lo que ocupa el trono de la persona, la parte más íntima, la parte más importante, es lo que le damos el primer lugar en nuestra vida. Entonces ya estamos de acuerdo en que eso es adorar. Ahora vamos a ver que Dios quiere que la adoración sea exclusiva para Él. La adoración es exclusiva para Él. La Biblia nos dice en Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Están viendo la diapositiva? No tendrán dioses ajenos delante de mí. Y más enfáticamente dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios no comparte la adoración. Él es el único creador, Él es el único Dios verdadero, todopoderoso, eterno. Él es el único Dios verdadero. Entonces Él nos dice: no has de compartir mi adoración con la adoración a cualquier otra cosa. Y es más, Él dice que quiere que toda su creación, que todas sus criaturas, que todos nosotros le adoremos. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Entonces Él es el creador, Él es el único que merece ser adorado. Sin embargo, hay un enemigo de Dios, y este enemigo de Dios mueve a la gente para que adoren cualquier otra cosa que no sea Dios. ¿Sí? La gente sin Dios, la gente que no tiene en el trono de su vida a Dios, entonces tiene en ese trono cualquier otra cosa y adora cualquier otra cosa. Voy a mencionar
una serie de tipos de adoración falsa o de adoración a dioses falsos. Hay muchos, porque el enemigo tiene muchos caminos, muchas vías, muchas formas de querer distraernos de la adoración a Dios. En primer lugar están los dioses falsos. La Biblia menciona muchos nombres de dioses falsos que había en las culturas populares de las regiones bíblicas: los babilonios, los asirios, los fenicios, los egipcios, los romanos. Todos tenían sus montones de dioses falsos. Dice, si uno hace una pequeña búsqueda, dice que en la India hay millones de dioses que son adorados. Todas las culturas tienen, nuestro continente, nuestra América, nuestro México tiene su conjunto de dioses falsos. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de ejercer la adoración a lo que no es Dios, de ejercer la idolatría. Y la Biblia describe cuál es el poder de esos dioses falsos. Dice el Salmo 115: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Esta idolatría se expresa en objetos, en estatuas, en pinturas, en amuletos que están asociados a todos esos nombres que mencioné que tienen esas deidades, ¿verdad? Y que inclusive están ahí también contados los elementos de la naturaleza: el sol, la luna, las estrellas, las montañas, el río, el árbol, la piedra, cualquier cosa, los animales. Todo eso es objeto de adoración de personas, y dice aquí, todo eso no tiene poder, no tiene vida, y semejantes a ellos, semejantes a esos ídolos, son los que los hacen y los que confían en ellos. Muchas veces esta adoración se expresa en grandes edificios, en grandes monumentos. Pareciera que mientras más fastuosa es esa construcción, esa mezquita, esa catedral, ese gran templo, esa pirámide, pareciera que mientras más lujosa y admirable es esa construcción, al grado de que las llegan a catalogar de maravillas de la humanidad, más idolátrico y más opuesto es a Dios el significado de lo que se está adorando allí. Otra forma de adoración a lo falso es invocar y adorar muertos, ¿verdad? Dice la Biblia: el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Dios reprueba tajantemente la invocación, la evocación, la adoración de muertos, el presentarles regalos. Lamentablemente en nuestra cultura mexicana es muy fuerte la tradición de orar, de presentarle regalos a los muertos, de levantarles altares, pero de eso está hablando de esta parte en la Biblia. Hay más formas de adorar a lo falso. Los tiranos de los pueblos, los dictadores, los grandes, los que dominan, los emperadores, exigen adoración a su persona y se levantan grandes monumentos. Dice aquí la historia, hay muchos casos de esos, históricos y actuales, ¿verdad? Dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, por lo cual todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Les ponía pena de muerte a los que no hicieran adoración. Hay también personajes humanos muy famosos, y pueden ser personajes humanos o personajes ficticios, ¿verdad?, que la gente adora. ¿Saben ustedes que surgió un culto a Maradona en Argentina?
y le hicieron todo esto, un altar y un grupo de personas que fanáticamente adoraban a este personaje famoso. Pero como ese famoso hay muchos otros y están surgiendo continuamente y se están popularizando en un instante. O hay personajes ficticios, hay quienes tienen colecciones completas de su personaje favorito, están siguiendo una serie o son fanáticos de los pitufos o de los no sé qué cosas y tienen sus colecciones ahí, sus personajes, sus colecciones y las cuidan y le invierten tiempo, le invierten dinero. Bueno, esa es una forma también que ofende a Dios. Ahora bien, entidades heréticas. ¿Qué quiere decir entidades heréticas? Quiere decir movimientos, organizaciones, logias, sociedades secretas que están organizadas y que tienen tiempo de estar ahí existiendo y que tienen como elemento común que contradicen a Dios en su palabra, contradicen la enseñanza de Jesucristo, contradicen la doctrina de los apóstoles. Y entonces enseñan que no hay Dios, esa es una, o que Dios no se ha comunicado, que no se ha expresado, que no se ha hecho carne entre nosotros en Jesucristo, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no murió en la cruz, que no resucitó, que no ascendió, que no volverá. Entonces, esa enseñanza es una ofensa a Dios porque están contradiciendo la revelación de la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, quiere decir que el Espíritu Santo dio testimonio de quién es Jesucristo. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es el núcleo del Evangelio. Bueno, todas estas verdades son contradichas por esas tradiciones, por esas jerarquías heréticas que existen y que ocupan el trono en muchas gentes, en millones de personas. Y toman forma de religiones, toman forma, dijimos ya, de sociedades, etcétera, ¿no? El judaísmo rabínico contradijo a Jesús y lo sigue contradiciendo. El Islam, las sectas que medio toman la palabra de Dios, pero en las cosas esenciales la contradicen. Todo eso es sectas o entidades heréticas. Ideologías como la evolución, eso es una ideología. Luego tenemos también cuando el hombre se hace su propio Dios y entonces quiere servirse a él mismo y entonces pone su confianza en las riquezas, pone confianza en su preparación académica, en su belleza. Hay mujeres que tienen su Dios son ellas mismas y entonces están todo el tiempo invirtiendo hasta lo que no tienen para impresionar más con su belleza. Hacerse Dios uno mismo. El enemigo desde el principio envió la mentira. Y bueno, dijimos el dinero, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Este es el problema que tuvo aquel joven rico que se acercó con Jesús y le dijo, quiero servirte, quiero seguirte. Entonces le dijo Jesús, bueno, corta tu adoración a tu riqueza. Distribuye lo que tienes. Pero entonces este joven rico, como tenía en el trono de su corazón su cuenta bancaria, entonces dijo, no, pues así no te puedo servir, dice Jesús. Y se alejó entristecido aquel hombre. Ninguno puede servir a dos señores. Y tampoco podemos hacernos nosotros dioses.
sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, ese es el engaño de Satanás en el Edén a Adán y Eva, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando la gente quiere acceder a conocimiento secreto, no revelado por Dios, sino contrario a Dios, para él mismo ser su propio Dios, entonces ahí hay esa idolatría. Ahora bien, es necesario que entendamos que detrás de todas estas formas de contradecir a Dios, de idolatrar lo que no es Dios, se esconde la acción de demonios y se le da lugar a los demonios. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Pablo está escribiendo a la iglesia en 1 Corintios, ahí eso es lo que acabo de leer, porque muchas veces en la iglesia se han filtrado estas prácticas. Hay personas que vinieron a Jesús, pero que todavía tienen un amuleto, pero que todavía confían en una imagen, pero que todavía están dando oídos a estos debates que niegan las cosas de Dios. Entonces dice ahí, los que sacrifican a los ídolos están están presentando su adoración a demonios, y no quiero que ustedes se hagan partícipes con esas cosas. Este problema de que la gente sin Dios adora cualquier cosa, inclusive tiene que ver cuando hay siervos de Dios que expresan la palabra de Dios o que muestran el mover del poder de Dios, y entonces se les quiere adorar y se les convierte en santos, en vírgenes, con sus capillas, con sus días de fiesta, con sus celebraciones, o en el arcángel fulano, y se les rinde culto y adoración. Esto es algo muy serio. Vamos a ver, dice aquí, los siervos de Dios no aceptan la adoración. Cuando estaban predicando Pablo y Bernabé en una ciudad que se llama Listra, que está ahora en Turquía, pasaron por un lugar, están viendo ahí el versículo, pasaron por un lugar, observaron que había un hombre cojo de nacimiento ahí junto al camino, pero no nada más estaba cojo de nacimiento, sino que Pablo observó que había fe en su mirada con respecto a lo que estaba siendo anunciado por Pablo, que era el nombre de Jesús, su poder para salvar, su poder para sanar. Y viendo a ese hombre con esa mirada de fe, le dijo: ponte de pie, ponte de pie. Y entonces el cojo saltó, se puso de pie y saltó, y eso lo vio la gente, lo están leyendo ustedes ahí, lo vio la gente y dijeron: hombres, dioses en forma de hombre han venido a nosotros. Dioses en forma de hombre han venido a nosotros. Es lo que les digo, la tentación de adorar lo que no es Dios y de convertir a esos hombres de Dios en santos, venerarlos, es lo que estaba sucediendo ahí en Listra. Y ya el sacerdote el sacerdote de Júpiter se apresuró a traer unos toros y unas guirnaldas y a preparar una ofrenda y un sacrificio a estos dos predicadores cristianos, Pablo y Bernabé. ¿Cuál fue la reacción de Pablo y Bernabé? Ellos rasgaron sus vestiduras y dijeron: ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué nos quieren adorar a nosotros? Lo que nosotros queremos, dice aquí, se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades, de esta idolatría, de estas vanidades, ustedes se conviertan al Dios vivo. Dejen de adorar ídolos muertos
y comiencen a adorar al Dios vivo, porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay. Pero esta no es la única ocasión en que pasó algo así. Hay otro pasaje que está en Hechos 10, cuando Pablo fue invitado, que fue no invitado, sino enviado por Dios a la casa del Cornelio, el centurión romano en Cesarea. Y entonces a Cornelio Dios le había revelado por el Espíritu que iba a venir un hombre a traerle la palabra de Dios, y le dio los detalles de cómo identificarlo. Entonces Cornelio preparó su casa, invitó a sus amigos y a sus familiares, y Pedro por su lado también había tenido la revelación del Espíritu Santo de que fuera a visitar la casa de Cornelio. Pedro hace el viaje, llega a la casa de Cornelio, ahí están todos reunidos, y dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, ¿se fijan lo de las posturas? Postrándose a sus pies, Cornelio adoró. ¿A quién adoró? Adoró a Pedro. Mas Pedro le levantó, le dice: levántate, levántate, pues yo mismo también soy hombre, yo no merezco ser adorado. Yo no merezco ser adorado. Esto es tan necesario que lo entendamos, porque aún el apóstol Juan, cuando tuvo la visión del Apocalipsis y el ángel le estaba mostrando todas las cosas que están descritas allí, dice aquí: yo, Juan, me postré a sus pies. ¿A quién? A los pies del ángel que le estaba revelando el Apocalipsis. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Los ángeles son consiervos nuestros y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, adora a Dios. Los siervos fieles de Dios rechazan ser adorados. Si alguien llega a ustedes y les dice: ven, vamos a adorar a tal o cual cosa, a tal, es que fue un santo milagroso, vamos a hacerle una veneración, vamos a hacer una caminata en su honor. No, porque nosotros no hemos de adorar a humanos, ni vivos ni muertos, por más buenos que hayan sido, por más poder que hayan mostrado en su ministerio, por más intensidad en la palabra de Dios que nos hayan traído. Nosotros no debemos rendir cultos a los hombres. Así se pueden identificar a los siervos que son fieles. Lamentablemente hay hombres que al servir a Dios, al traer la palabra, al impartir enseñanza o comunicar el poder de Dios, reciben adoración personal, reciben regalos personales. Eso es una señal de que no es un siervo fiel. Entonces, los siervos no aceptan los siervos fieles de Dios no aceptan la adoración. Ahora, si a Pablo y Bernabé, a Pedro, a los ángeles, la gente mostró esa reacción al ver el poder y la palabra de Dios, imagínense qué pasó con Jesucristo, que Él es la palabra de Dios, que Él no solamente oraba a Dios para que la gente recibiera el poder de Dios, sino que Él directamente ejercía el poder de Dios. Él directamente hacía milagros, hacía cosas verdaderamente únicas. ¿Qué no sucedería con Jesús? Pues Jesús fue adorado. ¿Fue adorado Jesús? ¿Cuándo? ¿Quiénes lo adoraron? Vamos a ver una larga lista de versículos para que nos quede bien claro que Jesús inequívocamente fue adorado. ¿Desde cuándo? Desde que nació, Jesús fue adorado. Vinieron los sabios de Oriente, cruzaron muchos días el desierto, desde Asiria o desde Babilonia. Fueron ellos apercibidos de que el rey de Israel nacería, y entonces viajaron muchos kilómetros
por ese desierto sin jets, sin 4x4. Viajaron con sus camellos, con sus caballos, con sus asnos, y llevaban cargado sus alforjas de oro, incienso y mirra, y se presentaron a donde estaba ese niño recién nacido. Y dice aquí: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, los reyes o los sabios de Oriente le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Jesús fue adorado desde que nació. Desde que nació. Y luego Jesús fue adorado a lo largo de sus 3 años de ministerio por muchos, pero especialmente por sus apóstoles, por sus discípulos. Dice en Lucas 5:8 que estaban pescando en el mar de Galilea, Pedro con su barca, Simón, Pedro con su barca, y sus colaboradores, que eran Juan y Jacobo, y que habían pasado toda la noche sin pescar nada. Y entonces llegan a la orilla, encuentran a Jesús. Jesús les dice: métanse otra vez y echen la red. Y entonces echaron la red y se llenó a más no poder esa red. La pusieron en la barca y vieron ellos que ese era un milagro, porque ellos, siendo pescadores experimentados, sabían que no había peces a esa hora, que habían pasado toda la noche sin pescar nada. Entonces, ¿para qué iban a echar otra vez la red? Pero dijeron: pues en tu palabra la vamos a echar. Y en su palabra la echaron, y se rompía la red. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No solamente percibió Pedro el poder que solamente Dios tiene sobre la naturaleza, sobre la creación, al haber traído esa multitud de peces. No solamente se dio cuenta de que estaba ante el Todopoderoso, sino sobre todo se dio cuenta de que estaba ante el Santo. Se dio cuenta de la santidad, de la pureza de Dios en Jesús. Y esa santidad que él percibió ahí en su espíritu como una cosa completamente fuerte, lo hizo caer de rodillas, arrepentido, por decir: yo soy pecador, ¿por qué tengo el privilegio de estar enfrente de la santidad divina? Y entonces dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto mismo le sucedió a Isaías, que en visión profética estuvo frente al trono de Dios. Eso lo dice el capítulo 6 del profeta Isaías. Y que dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de gente pecadora y gente de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Cuando nos encontramos con Jesús verdaderamente, nos damos cuenta de que Él es todopoderoso, pero que Él es santo. Santo como solamente Dios es, y eso nos trae a convicción, y eso nos hace adorarle. ¿Quiénes más adoraron a Jesús? Bueno, fue Pedro, pero no fue Pedro únicamente. Dice, esto es otra ocasión, dice: y cuando ellos subieron a la barca, ¿quiénes ellos eran esos? Eran Jesús y Pedro, porque Pedro venía caminando sobre el mar en otro tiempo, en otro momento, en otra escena que nos describe el Evangelio. Venía caminando sobre el mar hacia la barca que estaba en medio de una tempestad. Y entonces Pedro le dice: si quieres, di que yo vaya. Y Jesús lo llama. Pedro camina y se hunde porque empieza a fijarse en las circunstancias. Jesús lo saca porque Pedro le dice: sálvame. Y entonces ellos ya suben a la barca con Pedro a salvo de la mano de Jesús. Suben a la barca, y cuando subieron a la barca, la tempestad que amenazaba con ahogarlos se calmó y se hizo como una brisa. Entonces los que estaban en la barca, que eran varios de los apóstoles, varios de los discípulos, ya no solo Pedro, ¿qué hicieron?
vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres tú el Hijo de Dios. Reconocieron quién es Jesús. La pregunta más importante que Jesús hizo a sus discípulos y que nos hace a todos nosotros es: ¿tú quién dices que soy yo? Bueno, estos apóstoles entendieron que Jesús es el Hijo de Dios. Otro pasaje en Juan 9 dice: oyó Jesús que habían expulsado. ¿A quién habían expulsado? Este es el ciego, que había nacido ciego. Había nacido ciego, pero Jesús toca sus ojos con lodo, con saliva, lodo hecho con la saliva de Jesús, se la pone sobre sus ojos y este hombre empieza a ver. Los judíos se enojan porque Jesús había hecho un milagro en sábado y entonces finalmente, después de mucha alegación, expulsan de la sinagoga a aquel hombre ciego. Y oyó Jesús que le habían expulsado y le volvió a encontrar unas horas más tarde a este ciego sanado y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que está hablando contigo, él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió contigo? Dijo él: creo, Señor, creo, Señor. Este nombre, Señor, es el mismo nombre que a lo largo de todo el Antiguo Testamento se le da a Dios. Dios, Señor. Creo, Señor. Y aquel ciego le adoró. ¿Ok? Había nacido ciego, lo único que veía tinieblas. No sé qué edad tendría, ya no era menor de edad, porque los padres de él dijeron: pues pregúntenle a él, ya está grandecito. Tal vez tenía unos 20 y tantos años, pero a sus 20 y tantos años, este joven, este hombre, solamente había visto tinieblas. Pero en el encuentro que tuvo con Jesús, instantáneamente pudo ver, pero no nada más pudo ver, sino que lo que vio fue el rostro de Jesús, porque Jesús le aplicó aquello con sus manos, le abrió los ojos y entonces, ¿qué vieron esos ojos? Vieron el rostro de Jesús. Dice el Evangelio de Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que vio el ciego fue la gloria de Dios en el rostro de Jesús, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, qué lujo de milagro tuvo este hombre ciego, que lo primero que pudo ver fue la luz de Jesús. Gloria, sinónimos que tiene la palabra gloria, es brillo, resplandor, fulgor. Además dice ahí lleno de gracia y de verdad. Entonces imagínense si así no podrían ellos entonces adorar a Jesús. Luego Marcos 7:25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo vino, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Adorar es pedir algo que solamente Dios puede dar. Y ella se postró para pedirle a Jesús que fuera y sanara a su hija, porque sufría desde años atrás de un espíritu inmundo que la atormentaba. Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Este evento, esta aclamación, donde desde chicos y jóvenes era a la entrada de Jesús a Jerusalén en la semana en la que una semana antes de que lo llevaran a la cruz. Entonces vemos que desde el inicio de su ministerio, antes de que llamara a Pedro a la barca, hasta el final de su ministerio, Jesús estuvo siendo adorado una y otra vez, en forma individual y en forma colectiva. Ahí era toda la multitud que lo vio montado sobre un asno, una asna,
cumpliendo una profecía, entrando a la ciudad de Jerusalén, y mientras entraba tendían palmas a su paso o capas ponían a su paso y le decían: Hosana, bendito al Rey que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Todo esto sucedía. Luego, ya a horas antes de que fuera Jesús a la cruz, dice que vino María y tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, una libra de perfume de nardo puro, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cómo no adorar al Señor que te ha perdonado, que te ha librado de todo mal, que te ha hecho libre de la opresión demoníaca? Esta no es la misma María, pero hay otro pasaje donde habla de una mujer, María Magdalena, de la cual Jesús expulsó 7 demonios. Entonces, ¿cómo no adorar al que te ha favorecido así? Entonces ellas, aquí está María Magdalena, Mateo 28:8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿De qué? De que Jesús había resucitado. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Esto es ya Jesús resucitado. Entonces Jesús fue adorado al nacer, Jesús fue adorado a lo largo de los 3 años y fue adorado después resucitado. Inclusive Jesús se reveló ante un hombre con corazón incrédulo, duro, que era uno de sus discípulos, Tomás, que ya le habían dicho sus compañeros: hemos visto al Señor resucitado, y él dijo: yo no voy a creer hasta que pueda ver y tocar. Entonces Jesús le concede eso, se le presenta y le dice: ven, pon tus manos. Le dijo Jesús a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí es inconfundible la reacción. Se le está llamando Dios, Señor mío y Dios mío. ¿Se fijan cómo Dios nos muestra aquí en su palabra que Jesús fue adorado una y otra vez? Y luego, más adelante, Mateo 28, para los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esto fue justo antes de la ascensión al cielo, pero ya los 11 le vieron y le adoraban. ¿No eran 12? Uno se había ya suicidado, que era Judas. Pero entonces los 11 restantes fueron y le adoraron, aunque todavía había dudas. Entonces uno de ellos, ¿cuál fue la reacción de Jesús en todos estos momentos? ¿Se acuerdan lo que dijeron Pablo y Bernabé? Nosotros no somos los que debemos recibir adoración. O lo que dijo el ángel: nosotros somos consiervos de ustedes. Pero Jesús, ¿cuál fue la reacción de Jesús ante todos estos actos de adoración? ¿Alguna vez dijo: no me adoren a mí, adoren al Padre? ¿O alguna vez dijo: levántate, no te hinques delante de mí? No. Jesús, en cada uno de esos actos de adoración, recibió la adoración. Recibió la adoración. Es más, felicitó a los que habían llegado a la convicción de reconocerle como el Hijo de Dios, como el Señor en la tierra, ¿verdad? Y hasta los felicitó: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha hecho entender. Y aquí hay un pasaje muy interesante que habla del leproso. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, eran 10 leprosos, y le gritaron a Jesús cuando él iba pasando: Jesús, Jesús. No podían acercarse porque los judíos obligaban a los leprosos a mantenerse alejados. Pero entonces ellos habían oído de Jesús y lo vieron pasando a la distancia y le decían: Jesús, Jesús.
Y Jesús se acercó, tocó, sanó, ¿verdad? Y se fueron los 10 leprosos sanados, pero uno de ellos se dio cuenta que ya no tenía la lepra, se dio cuenta que ya no estaba sucio su cuerpo, enfermo, infectado su cuerpo, y entonces volvió donde estaba Jesús. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús. Glorificó a Dios y se postró a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era un extranjero, este era un samaritano, no era de los judíos. Los demás 9 eran judíos. Esos 9 no se acordaron de quién es el que los había sanado. Entonces Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Jesús no solamente recibió, es decir, no rechazó la adoración, sino que también dijo: ¿y dónde están los otros que también deberían de adorarme? ¿Se fijan? Entonces, esto significa, con abundancia de ejemplos, y ustedes pueden leer los evangelios y ir contando todos los encuentros de Jesús, todas las veces que alguien se postró, todas las veces que alguien se arrodilló, que alguien lo adoró, todos esos verbos búsquenlos, todas las veces que la gente se acercaba y se decía: Jesús, sáname, Jesús, aliméntame, Jesús, resucita a mi hija, Jesús. Lo que solamente se le pide a Dios, se lo pedían a Jesús. Entonces, cuenten todas esas veces, porque cada una de esas veces es una confirmación que Jesús directamente hace diciendo: soy Dios. Jesús confirmó su divinidad recibiendo la adoración. No había confusión, porque ya dijimos al principio que es adorar. Entonces Jesús veía que se le postraba, no había confusión. Jesús conocía perfectamente la palabra escrita. Jesús le explicaba a los 12 años, cuando Jesús tenía 12 años, le explicaba a los maestros en el templo qué significaba cada una de las escrituras. Entonces Jesús no es que ignorara aquello que Dios había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te inclinarás delante de ellos para servirles. Jesús sabía exactamente lo que significaba la adoración. Jesús recibió la adoración, Jesús confirmó y reveló así su divinidad. Estas sectas o estas entidades heréticas a las que me refiero al principio, en sus debates dicen: a ver, dinos cuándo Jesús dijo que Él era Dios, o cuándo dijo: adórenme. Pues todas estas veces que recibió la adoración, todas estas veces que obró el gran poder de Dios y que recibió esa adoración. Entonces, ¿cómo confirmamos que esto complace a Dios? Dios aprueba, y no nada más aprueba, Él se goza, y no nada más goza, sino que Él nos instruye a que adoremos a su Hijo Jesús. Dice Lucas 3:2: y descendió el Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En forma corporal descendió el Espíritu como paloma, y vino una voz del cielo que es la voz del Padre, que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre se goza en todas las obras, en todos los actos, en todas las palabras que hace el Hijo. Y Pedro se acordaba de esto, porque Pedro junto con Jacobo y Juan estuvieron en aquel monte donde Jesús se transfiguró y donde vinieron Elías y Moisés a hablar con Jesús. ¿Sí? Y dice aquí, segunda de Pedro: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿Qué recibió de Dios Padre Jesús? Honra y gloria. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, Dios lo dijo cuando lo bautizaron, Dios lo dijo cuando se transfiguró: este es mi Hijo amado, en el cual está todo mi gozo, en el cual está toda mi alegría. Y luego en el libro de Hebreos, citando a una profecía del Antiguo Testamento,
el autor nos dice, otra vez, cuando Dios introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, Dios no instruye solamente a la humanidad, sino instruye a los ángeles a que adoren a su Hijo. Y en Juan 5:23 dice que es para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre, que es el que lo envió. ¿Por qué hay que honrar a Jesús? Jesús es el creador. Dice que todo lo que fue hecho por Él, por Jesús fue hecho. Jesús es creador. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Él es el creador. ¿Por qué adoramos a Jesús? Porque Él es el creador. ¿Ok? Entonces Dios el Padre se goza en que haya adoración a su Hijo Jesús. Sin embargo, hay un enemigo frontal a los propósitos de Dios, se llama Satanás. Y ese enemigo frontal que trae toda esa basura para que adoremos, en lugar de adorar a Dios, la idolatría que ya me referí antes, tiene un objetivo máximo. Y el objetivo máximo de Satanás es robarse la adoración que le pertenece a Dios y dirigirla hacia Él mismo. El máximo sueño, lo que más ansía Satanás es que la gente le adore a Él. Y por eso ha generado todos esos caminos de idolatría, porque todos esos caminos de idolatría al final terminan en Él. Y es tan grande la osadía de Satanás que tentó a Jesús en el desierto cuando Él estuvo 40 días y 40 noches sin tomar agua, sin comer nada. Y entonces le dijo, todos los reinos del mundo y todas las riquezas y toda la gloria que hay ahí te la voy a dar si tú, Jesús, me adoras a mí, Satanás. Eso es lo que dice aquí, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínense ese diálogo, Satanás pidiéndole a Jesús que Jesús adorara a Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿qué le respondió Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Realmente le dijo, al Señor tu Dios solo adorarás y servirás. ¿Se fijan? Y Satanás no ceja en su intento de llevar a la gente a adorar lo que irrita a Dios. Porque todo esto que estoy hablando son cosas del pasado, pero en el futuro Satanás tiene un plan para que la gente masivamente le adore a Satanás y adore a los ídolos. Dice la revelación que recibió Juan en Patmos, en el Apocalipsis 13, del 1 al 15, ahí lo están viendo ustedes, que vio dos bestias, Juan, y esto está en el futuro nuestro, en el futuro para nosotros, que vendrán dos bestias, una que parece que sube del mar y otra que parece que sube de la tierra. La primera bestia, el dragón, le va a dar poder y autoridad y señales engañosas para que toda la gente adore a esa bestia. Esa bestia es uno de los nombres del anticristo. En el futuro vendrá un anticristo que impresionará a toda la gente. Todas las naciones sabrán que hay por ahí alguien muy grande que hace engaños. Y dice que hubo una segunda bestia que hacía que adoraran a la primera bestia. Y dice que eso alcanzó a multitudes de todas las naciones y lenguas. Y esas naciones y lenguas, dice aquí, bueno, voy a leer, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y adoraron al dragón, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, al anticristo, y lo adoraron y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban
escritos en el libro de vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que no están anotados en el libro de vida del Cordero serán seducidos para adorar al anticristo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer, mandando que hagan imagen a la bestia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adorasen. Los que conocen de las tendencias tecnológicas están asombrados por lo que hace la inteligencia artificial, y con esa inteligencia artificial probablemente sea uno de los instrumentos con los cuales se obre el engaño para todos los moradores de la tierra, y sea tan impresionante esas señales y esos engaños que la gente será seducida por el dragón para adorar al anticristo. Por eso es muy importante que, pueblo de Dios, estemos alerta de que nuestra adoración es solamente para Dios, y que solamente eso lo podemos cumplir reconociendo el señorío y la deidad de Jesucristo. Porque esa adoración quiere ser arrebatada por el diablo por medio de sus instrumentos de idolatría, o por directamente lo que hará en el fin de los tiempos a través de esto que estamos hablando. Entonces, hermanos, sepan, esto es lo serio del combate que hay por nuestra adoración. Y mientras tanto, el Espíritu Santo confirma que la adoración es para Dios, que la adoración es para Jesús. Isaías 45:23, ¿ya está ahí? Isaías 45:23, palabra profética en el Antiguo Testamento, Dios hablando. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es Dios hablando al profeta Isaías, Jehová hablando al profeta Isaías, diciendo: a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿Confesará qué? Confesará mi nombre, el nombre de Dios. Y esa profecía la conoce Pablo y la cita en la carta a los Romanos: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Está citando a Isaías, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El Espíritu Santo revela que esa profecía se cumple, se realiza y está escrita a causa de Jesús. Porque en Filipenses 2, el mismo apóstol Pablo dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se fijan? Los discípulos dando testimonio de Jesús como Dios, el Padre dando testimonio de Jesús como Dios, el Espíritu Santo dándole revelación a los apóstoles, a Pablo, para enseñar a la iglesia que la voluntad de Dios es que nuestra lengua confiese el nombre de Jesús y que nuestra rodilla se doble delante de Jesús. Dios busca adoradores. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros adoradores. Y Dios quiere que se multiplique el número de adoradores en la tierra. Así como Satanás está multiplicando la adoración falsa, Dios quiere que se multiplique la adoración. Nosotros somos vehículos para que otros conozcan de Jesús, para que otros sepan a quién adorar y quién es el Dios verdadero. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando, Dios está esperando, Dios está queriendo que le adores en espíritu y en verdad. O sea, completamente, con toda tu persona, con todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, que le adores. Porque dice aquí: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjense bien, ¿qué parte de nuestra persona está exenta de ese versículo? Todo tu corazón,
toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Porque Él es digno, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y en su vestidura, dice Apocalipsis, lo que leí primero está en Deuteronomio, Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Y en el Apocalipsis dice, y en su vestidura vi, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. A quien está viendo Juan es a Jesús, usando la misma forma que está revelada en Deuteronomio. Entonces Dios quiere dirigir nuestra adoración a Él. Y Dios quiere que esta adoración sea continua, que no sea por un ratito cada fin de semana, sino que sea entre semana, al amanecer, al anochecer, porque esto es en espíritu y en verdad. No necesitamos estar en un lugar especial o con una vestimenta especial o en una ceremonia especial. Nosotros podemos hacer un altar de adoración en nuestro corazón continuamente. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. No sabemos cuándo volverá el esposo, pero nuestras lámparas tienen que estar cargadas de aceite de adoración y encendidas con un fuego que está rindiéndole ofrenda a Él, porque lo estamos esperando. Estamos esperando que Él regrese, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿A quién esperamos? A nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios quiera, iglesia, que todos nosotros tengamos la revelación que tuvo el ciego al ver a Jesús, o la mujer endemoniada cuando se vio libre de 7 espíritus inmundos, o de aquel padre que recibió a su hija viva, o de Pedro cuando dijo: soy pecador y tú eres santo. Dios quiera que tengamos esa revelación de quién es Jesús, cuál es su nombre, cuál es su gloria, y que eso nos lleve a doblar nuestras rodillas. Si nuestra condición física lo permite, doblemos nuestras rodillas, pongamos nuestro rostro en el piso, en la alfombra, en el suelo, en la tierra, como lo hicieron aquellos. Y si no tenemos esa disposición física por nuestra edad, por cualquier razón, entonces doblemos nuestro corazón y adoremos en espíritu y en verdad. Porque Él es el que nos amó, Él es el que nos perdonó, Él es el que nos levanta y nos dice: levántate, te voy a hacer pescador de hombres. Él es el que dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Él es el que te entrega a tu hijo sano, a tu hijo con su mente despejada. Tengamos esa adoración para Jesús. Hagamos arder nuestras lámparas. Ahora, iglesia, si hay alguien aquí que nunca ha puesto su trono para que Jesús lo ocupe, si nunca le ha dicho: Jesús, ven y sé mi Señor. O bien, iglesia, si alguno de ustedes, cualquiera de nosotros, ha participado en una adoración idolátrica y se ha dejado llevar por esos engaños de Satanás, sepa que se está preparando de esa forma para ser engañado cuando venga el anticristo. Entonces arrepiéntase y corte tajantemente con cualquier vinculación con la idolatría. Saque de su casa todo lo que es sucio, todo lo que contradice la palabra de Dios, todo lo que denigra el nombre de Jesús. Corte sus vínculos con todas esas personas que le dicen que Jesús no es Dios, que Él no resucitó,
que fue un hombre simple, igual que nosotros, un buen hombre. No, Jesús no fue un buen hombre, ni solamente un profeta. Jesús es Dios hecho carne, habitando entre nosotros y esperando que nosotros le demos adoración, como le dieron la adoración todos los que lo vieron en su tiempo, todos los que fueron tocados y alcanzados por Él. Entonces, arrepiéntase de eso, pídale a Dios: Señor, yo quiero ser un adorador. Ven, porque quiero adorarte. Vamos a prepararnos. Mientras meditamos en ese texto, vamos a prepararnos, iglesia, para adorar a Jesús como es digno de su nombre. Vamos a acompañar esta lectura con la música que va a estar tocando con nosotros, porque esta es la revelación de lo que viene. El enemigo quiere que la adoración de los moradores de la tierra, incluido aquellos que se dejen engañar dentro de la iglesia, Satanás quiere que la adoración sea para él, pero Dios dice que la adoración final será para el que está sentado en el trono y para su Cordero. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra. Y ahí Juan nos vio a nosotros. Y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Vamos a alabar. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra, sea la gloria y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos
queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y santo, 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 eres tú y te cantamos santo, 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 eres tú, santo, 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 eres tú. Querida iglesia, con ese espíritu de adoración, escuche lo que le voy a decir. Yo tuve la oportunidad, la bendición de conocer al Señor en una iglesia muy conservadora, donde no se levantaban las manos, solamente se inclinaba el rostro y con un corazón contrito se adoraba a Dios. Pero después me llevó a otros niveles de adoración, donde aprendí a levantar mis manos. No sé si alguien pueda levantar un poquito sus manos como un acto de adoración a Dios. No sé hasta dónde esté tu rendición ante Dios, que puedas levantar tus dos manos hasta arriba y con un corazón rendido ante Él reconocer que Él es tu Señor, que Él es tu Dios. No sé quiénes estén aún con ese corazón que reconoce y que le adora a Dios, con un corazón que se rinde y que se arrodilla ante Él, porque hemos entendido que nada merece adoración más que solamente nuestro Dios. Gracias. Y cantamos y adoramos a Dios, santo, santo, santo. Y santo, 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 eres tú, te cantamos santo. Y santo, 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 eres tú. Y santo, 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 eres tú, santo, 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 eres tú, oh solo tú, Señor. Y santo, 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 eres tú. Y santo, 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 Eres tú. sea la gloria, sea la gloria, sea la
la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. ¿Quién le puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios como un acto más de adoración, como un acto más de rendición, de que reconocemos ante quién estamos adorando y alabando? Aleluya. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Solamente tú eres digno de recibir toda alabanza, toda adoración.